¿Pueden ver la Buenas noches. presentación? ¿Pueden ver la presentación? Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver lo que es los ejemplos de los circuitos que vimos en la clase pasada, de lo que es circuito serie, paralelo y mixto. Bueno, comenzamos con lo que es el circuito serie. Aquí tenemos el ejemplo del circuito serie con sus valores de resistencia. Resistencia 1 de 3 ohmios, resistencia 2 de 2 ohmios, resistencia 3 de 1 ohmio y el voltaje de la fuente que es de 12 voltios. El primer paso consiste en hacer la reducción de las resistencias. O sea, esas tres resistencias tengo que convertirlas a una sola resistencia, que le llamaremos resistencia equivalente total. Para poder reducir estas tres resistencias a una sola, ustedes recuerdan, en la conexión serie se hace la sumatoria de las resistencias para transformarlo a una sola. Por lo tanto, sería resistencia equivalente total igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Sustituyo los valores y me da 6 ohmios, que sería el valor de la resistencia equivalente total. Ahora, analizando el circuito, que abajo de esta resistencia equivalente total, el paso número 2 sería calcular el voltaje y la corriente de la resistencia equivalente total. Aquí tengo lo que es una fuente conectado directamente a la resistencia equivalente total. Por lo tanto, el voltaje sería el mismo cuando tengo una fuente conectado a una resistencia. Hago la igualación, que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente total, igual a 12 voltios. Ya que tengo el voltaje, calculo la corriente con la ley de Ohm, donde la corriente de la resistencia equivalente total va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente total entre la resistencia equivalente total. Sustituyo los valores y me dan 2 amperios, el valor de la corriente. Hasta este punto yo he analizado solamente este circuito. El objetivo es calcular voltaje, corriente y potencia de las resistencias R1, R2 y R3. Ahora el paso número 2 sería calcular voltaje y la corriente de las resistencias. Como yo estoy en este paso, ¿te recuerdan? La resistencia equivalente total salió de una conexión serie de la resistencia 1 con la resistencia 2 y la resistencia 3. Y en una conexión serie, dentro de sus características está de que lo que es igual es la corriente. Por lo tanto, voy a hacer una igualación de corrientes. Y digo que la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente de la resistencia equivalente total, igual a la corriente de la resistencia 1, igual a la corriente de la resistencia 2, igual a la corriente de la resistencia 3, igual a 2 ohmios. Entonces, ya tengo las corrientes de cada una de las resistencias. Ahora calculo el voltaje con la fórmula de la ley de Ohm. De voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Y digo que el voltaje de la resistencia 1 igual a corriente de la resistencia 1 por resistencia 1. Voltaje de resistencia 2, corriente de resistencia 2 por resistencia 2. Voltaje de resistencia 3 igual a corriente de resistencia 3 por resistencia 3. Sustituyo los valores en las tres fórmulas
y me da como resultado que el voltaje de la resistencia 1 es 6 voltios, el voltaje de la resistencia 2, 4 voltios, el voltaje de la resistencia 3, 2 voltios. Hasta este paso ya tengo voltajes y corrientes de las resistencias. Paso número 4, que es el cálculo de las potencias. De la potencia simplemente es aplicar la fórmula de la ley de Ohm, que la potencia va a ser igual al corriente por el voltaje. Por lo tanto, la potencia de la resistencia 1 igual a corriente de resistencia 1 por voltaje de la resistencia 1. Potencia de la resistencia 2, corriente de la resistencia 2 por voltaje de la resistencia 2. Potencia de resistencia 3, corriente de la resistencia 3 por voltaje de la resistencia 3. Sustituyo los valores y tenemos que la potencia de la resistencia 1 es 12 watts, la potencia de la resistencia 2, 8 watts, la potencia de la resistencia 3, 4 watts. Ya aquí ya tengo calculado voltaje, corriente y potencia en cada una de las resistencias. Ahora, como un paso adicional, paso 5, podría ser para comprobar si está bueno el ejercicio que hice. Dentro de las características del circuito serie, vimos de que el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes de sus resistencias, que sería voltaje de la fuente igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Sustituyo y hago la suma. Voltaje de la resistencia 1 es 6 voltios, voltaje de la resistencia 2, 4 voltios, voltaje de la resistencia 3 es 2 voltios. Entonces la igualación me da que 12 igual a 12. Por lo tanto, estaría bueno el ejercicio. Ahora vamos al ejemplo del circuito paralelo. Aquí, en este ejemplo, igual tenemos que la resistencia 1 es 3 ohmios, resistencia 2, 2 ohmios, resistencia 3, 1 ohmio, y el voltaje de la fuente, 12 voltios. El primer paso consiste en reducir. Por lo tanto, para poder reducir estas tres resistencias a una sola, no es como la conexión serie, que solo era de sumar, sino que tengo que aplicar una fórmula, que la resistencia equivalente total va a ser igual a 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Sustituyo los valores y me da de que es igual a 0.54 ohmios. Ahora, el paso número 2 sería calcular voltaje y corriente de la resistencia equivalente total. Igual como en el ejercicio anterior, tenemos una fuente aplicada directamente a la resistencia. Por lo tanto, el voltaje es el mismo, que sería el voltaje de la fuente igual al voltaje de la resistencia equivalente total igual a 12 voltios. Con la ley de Ohm, tenemos que la corriente de la resistencia equivalente total igual al voltaje de la resistencia equivalente total entre la resistencia equivalente total. Sustituyo los valores y me da 22.22 amperios. Hasta aquí he analizado este circuito. Y el paso número 3 sería calcular voltaje y la corriente de las resistencias. Partiendo de esta resistencia equivalente total, sabemos de que esta resistencia equivalente total salió de la conexión paralelo de resistencia 1 con resistencia 2 y resistencia 3. Y en paralelo el que es igual. Entonces, en paralelo lo que es igual es el voltaje. Por lo tanto, vamos a hacer una igualación de voltajes. Sería que el voltaje de la fuente igual al voltaje de la resistencia equivalente total, igual al voltaje de la resistencia 1, igual al voltaje de la resistencia 2, igual al voltaje de la resistencia 3, igual a 12 voltios. Ahora calculo las corrientes. Corriente con la ley de Ohm, corriente de resistencia 1, voltaje de resistencia 1, entre resistencia 1. Corriente de resistencia 2, voltaje de resistencia 2, entre resistencia 2.
corriente, resistencia 3, voltaje, resistencia 3, entre resistencia 3. Sustituyo los valores en las tres fórmulas y me da que la corriente de la resistencia 1 es 4 ohmios, corriente de la resistencia 2, 6 ohmios, corriente de la resistencia 3, 12 ohmios. Aquí ya tengo calculado voltaje y corriente de cada una de las resistencias. Ahora el paso número 4 sería el cálculo de la potencia utilizando la ley de Ohm. La potencia de la resistencia 1, corriente resistencia 1 por voltaje resistencia 1. Potencia resistencia 2, corriente resistencia 2 por voltaje resistencia 2. Potencia resistencia 3, corriente resistencia 3 por voltaje de la resistencia 3. Sustituyo los valores en las tres fórmulas y nos da de que la potencia de la resistencia 1 es 48 watts, la potencia de la resistencia 2 72 watts, la potencia de la resistencia 3 144 watts. Aquí ya tengo calculado voltaje, corriente y potencia de todas las resistencias. Y como un paso adicional, podría comprobar si el ejercicio está bueno. Dentro de las características de circuito paralelo, vimos de que la corriente de la fuente tiene que ser igual a la suma de las corrientes. En este caso, tenemos que la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente de la resistencia 1 más corriente de la resistencia 2 más corriente de la resistencia 3. La corriente de la fuente es 22.22. La corriente de la resistencia 1 es 4 ohmios. La corriente de la resistencia 2, 6 ohmios. La corriente de la resistencia 3, amperios, es 2 amperios. Y aquí, como podemos ver, 4 más 6 más 12 son 22 amperios. Por lo tanto, el ejercicio está bien. Si la diferencia es normal, me puede dar una diferencia de decimales, pero eso no importa si son algunos puntos decimales de diferencia. Ahora, entre los dos circuitos que vimos, serie y paralelo, hay que saber de memoria de que en el circuito serie lo que es igual es la corriente y en el circuito paralelo lo que es igual es el voltaje. Entonces hay que saberlo de memoria para poderlo aplicar en todos los ejercicios. El otro ejemplo sería el circuito mixto, donde tengo que la resistencia 1 es 3 ohmios, resistencia 2, 2 ohmios, resistencia 3, 1 ohmio, resistencia 4, 2 ohmios, resistencia 5, 3 ohmios, y el voltaje de la fuente de 12 voltios. Aquí este ejercicio consiste en identificar qué es lo que está en serie, qué es lo que está en paralelo, para poder ir haciendo la reducción por partes, hasta poder llegar a lo que es el circuito equivalente total. Primero, podemos identificar de que estas dos resistencias están en paralelo. Resistencia 3 y resistencia 4. El paso número 1 sería reducir esas dos resistencias a una sola. Y la llamaremos resistencia equivalente 1. Donde resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 entre 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4. Sustituimos los valores y nos da que la resistencia equivalente 1 es 0.66 ohmios. Ahora, así como está el circuito, podemos identificar que estas tres resistencias, la resistencia 1, la resistencia equivalente 1 y la resistencia 5, están en serie. Por lo tanto, las puedo reducir. Y el paso número 2 sería la reducción de esas tres resistencias. Y le llamaremos resistencia equivalente 2. Como estaban en serie, resistencia equivalente 2 va a ser igual a resistencia 1 más resistencia equivalente 1 más resistencia 5. Sustituyo los valores y tenemos que resistencia equivalente 2 va a ser igual a 6.66 ohmios. Luego, solo me quedaron estas dos resistencias. O sea, la resistencia 2 en paralelo con la resistencia equivalente 2. Y
que sería el paso número 3, la reducción de estas dos resistencias. Como es la última, le llamaremos resistencia equivalente total, que sería el paralelo de resistencia 2 con resistencia equivalente 2. Sustituimos la fórmula, sería 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Sustituyo los valores y me da que la resistencia equivalente total es 1.53 ohmios. Y hasta este paso 3, lo único que he hecho es reducir el circuito a una resistencia equivalente total. Me falta el cálculo de corrientes, voltajes y potencias de todas las resistencias. Ahora el paso número 4 sería el cálculo de lo que es voltaje y corriente de la resistencia equivalente total. Como recuerdan, aquí tenemos una fuente conectado directamente a la resistencia equivalente total. Por lo tanto, el voltaje es el mismo. Y digo que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente total, igual a 12 voltios. Como ya tengo el voltaje, calculo la corriente de esta resistencia y la resistencia equivalente total va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente total entre resistencia equivalente total. Sustituyo los valores y me da 7.84 amperios. Aquí ya terminé de analizar este circuito equivalente total, pero tengo que avanzar desglosando estas resistencias equivalentes. Por ejemplo, esta resistencia equivalente total, si ustedes recuerdan, salió de la conexión paralelo de resistencia 2 con resistencia equivalente 2. Por lo tanto, el siguiente paso sería el desglose de esta resistencia equivalente total. Y como salió de una conexión paralelo, en paralelo el que es igual, el voltaje o la corriente. Si ustedes recuerdan, en paralelo lo que es igual es el voltaje. Por lo tanto, el paso 5 sería el desglose de la resistencia equivalente total y la igualación de voltajes. Voltaje de la fuente igual al voltaje de la resistencia equivalente 2, igual al voltaje de la resistencia 2, igual a 12 voltios. Ahora calculo las corrientes. De corriente de la resistencia equivalente 2 va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente 2 entre resistencia equivalente 2. Sustituyo los valores y nos da 1.8 amperios. Ahora la corriente de la resistencia 2 va a ser igual al voltaje de la resistencia 2 entre la resistencia 2. Sustituyo los valores y me da que es 6 amperios. El paso número 6 sería el desglose de la resistencia equivalente 2. La resistencia equivalente 2 salió de una conexión serie de 3 resistencias. Y en serie, el que es igual, el voltaje o la corriente. Si ustedes recuerdan, lo que es igual es la corriente en la conexión serie. Por lo tanto, el paso 6 sería el desglose de la resistencia equivalente 2 y comenzar con una igualación de corrientes, que sería la corriente de la resistencia equivalente 2 igual a corriente de resistencia 1, igual a la corriente de resistencia 5, igual a corriente de resistencia equivalente 1, igual a 1.8 amperios. Ahora calculo los voltajes de estas resistencias. Voltaje de resistencia 1 igual a corriente de resistencia 1 por resistencia 1. Voltaje de resistencia 5, corriente de resistencia 5 por resistencia 5. Voltaje de resistencia equivalente 1 igual a corriente de resistencia equivalente 1 por resistencia equivalente 1. Sustituyo los valores en las tres fórmulas y tenemos de que el voltaje de la resistencia 1 igual a 5.4 voltios, voltaje de la resistencia 5, 5.4 voltios, voltaje de la resistencia equivalente 1, 1.18 voltios. Ya solo me falta una resistencia de desglosar. Entonces el paso número 7 sería el desglose de la resistencia equivalente 1. Salió de la conexión paralelo de resistencia 3 y esas resistencias
voltaje. Por lo tanto, el paso 7 sería el desglose de la resistencia equivalente y con igualación de voltajes. Voltaje de resistencia equivalente al resistencia 3 igual al voltaje de resistencia 4. Calculamos la corriente. Corriente de la resistencia 3 entre resistencia 3. Corriente resistencia 4, voltaje resistencia 4 entre resistencia 4. Sustituyo los valores en dos fórmulas y me da que corriente de resistencia 3 igual a 1.18 amperios. Corriente de la resistencia 4, 0.59 amperios. Hasta aquí tenemos ya calculado voltajes y corrientes de todas las resistencias. Solo nos falta el paso número 8, que sería el cálculo de las potencias. Potencia de la resistencia 1, corriente de resistencia 1 por voltaje de resistencia 1. Potencia de resistencia 2, corriente de la resistencia 2 por voltaje de la resistencia 2. Potencia de resistencia 3, corriente de la resistencia 3 por voltaje de la resistencia 3. Potencia de la resistencia 4, corriente de la resistencia 4 por voltaje de la resistencia 4. Potencia de la resistencia 5, corriente de la resistencia 5 por voltaje de la resistencia 5. Ahora aquí sustituyo los valores en todas las fórmulas y tenemos como resultado que la potencia de la resistencia 1 es 9.72 watts, potencia de la resistencia 2, 72 watts, potencia de la resistencia 3, 1.39 watts, potencia de la resistencia 4, 0.69 watts, potencia de la resistencia 5, 9.72 watts. Y con esto ya tengo completo todo el ejercicio, calculando voltajes, corrientes y potencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, estos ejercicios están en la plataforma. Este está en la plataforma, correcto. Ahí está en la presentación 5. Gracias. Entonces, ahí está este ejercicio. Igual yo mañana a la mañana subo el video para que lo puedan lo puedan ver. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿cuándo es el Sí. examen? Dimos las fechas a inicio, en la presentación inicial. Ahorita ya le voy a decir. Vamos a ver. Tentativamente pusimos como fecha 10 de octubre, que es un viernes, que sería básicamente después de la semana después de la semana morazánica. Entonces nos conectaríamos el lunes, después de la semana morazánica, que sería el 6. Tendríamos clase el 8, y el 10 sería el examen, a menos que ustedes quieran cambiarlo, dejarlo para el lunes que sigue, que es el 10, 11, el lunes 12. Correcto, sí, pudieran enviar de acuerdo como el lunes, pues, o antes del... 13 sería. Lunes 13, dice. El lunes, correcto. Lunes 13. Por mí no hay problema hacer el lunes 13. Es que estaba fijándome que en el itinerario hay una tarea que es para el 11. Entonces estaba en duda cuándo era el examen. Entonces, lo dejamos para el martes, lunes 13. Sí, yo digo, por mí está bien, ingeniero. Ok. Bueno, listo. Entonces, hoy mañana subo esta para que la puedan ver
Y ya con esto ustedes ya pueden realizar las guías de ejercicios. Génesis, dígame. Bueno, es que te quería decir que sí, me podía agarrar unos minutos cuando se termine la clase. Sí, no hay problema. Ok. Bueno, listo. Buenas noches. Hagan la guía de ejercicio, las tareas, y nos vemos el lunes para poder ver otros ejercicios y las dudas que han tenido de las guías. Listo. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero, gracias. Buenas noches.